todo lo que es, todo lo que son las bendiciones que nos das día a día. Gracias por la bendición que es tener hermanos y tener una iglesia donde ir y aprender más de ti y más de cómo vivir y más cómo glorificarte. Pedimos que bendigas este tiempo estudiando tu palabra, pedimos que sea todo para tu gloria y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues en nuestro último tiempo que pasamos en Primera de Juan, si os acordáis, os hice la pregunta, ¿por qué obedecer a Dios? ¿Por qué obedecemos a Dios? Bien, ¿os acordáis? Más o menos, según el apóstol Juan, ¿cuál es nuestra razón? ¿Cuál es nuestra motivación por obedecer a Dios? ¿Por qué le amamos? Amor. Bien, más que un sentido de deber, más que, pues es lo que hacen los demás de la iglesia, más que yo tengo que hacer esto para formar parte de una iglesia o para estar en el cielo, o ninguna de esas cosas, no. Nuestra obediencia debería ser un resultado directo de nuestro amor por Dios, y si no estamos obedeciendo a Dios, no le amamos y no le conocemos. Las dos ideas. Y Juan nos describió cómo funciona así de una forma pues, lógica, muy sencilla, pero lógica, por qué obedecemos a Dios. Y si continuamos en la enseñanza de Juan, pues bastante, bueno, casi te podrías imaginar lo que viene después, como suelo hacer, o como suelen hacer muchos predicadores predicando, das una enseñanza que es lo próximo, o cómo termina una predicación, muchas veces con aplicación, ¿no? Así que Juan, aquí, lo último que nos dice es que debemos obedecer a Dios. ¿Por qué debemos obedecerle? Estas cosas os escribo, dice el versículo 1, estas cosas os escribo para que no pequéis. Bien, entonces, la pregunta para hoy es, ¿qué significa o cómo obedecemos a Dios? ¿Qué es la obediencia a Dios? Y vamos a hablar de eso también bastante sencillamente, pero vamos a ver un poco de construir el argumento que usa aquí Juan, y él va a detallar, yo creo, muy claramente lo que significa estar en obediencia a Dios. Evidentemente, como en tantas otras cosas, se podría describir ampliamente y con muchísima más profundidad incluso de lo que hizo Juan, pero vamos a mirar lo que nos ha dicho Juan acerca de la obediencia e intentar ver si cumplimos con lo que es obedecer a Dios. A ver si llegamos al final del pasaje y decimos, bien, pues yo cumplo, o decimos, bueno, Señor, ayúdame a cambiar según lo que hemos estudiado aquí del apóstol Juan. Juan va a básicamente sintetizar todo lo que es el tema amplio de la obediencia de Dios, obediencia a Dios, y lo va a meter a unos poquitos versículos. Esos son los que vamos a tocar esta tarde. Versículo 7, bien, dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio, que está diciendo Juan, lo que va a venir próximo, él nos va a dar el mandamiento. Acaba de decir, debemos obedecer a Dios, pues obedecer significa cumplir el mandamiento de Dios. Y Juan empieza diciendo, no os voy a describir nada nuevo. No es algo inventado por mí ahora mientras escribo este papel. No son mis pensamientos los que os voy a compartir. Yo no voy a... No estáis leyendo esta epístola para encontrar una revelación nueva, una gran verdad desconocida antes. No os escribo nada nuevo, dice, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Si os acordáis, al principio, desde el principio de la epístola, Juan ha estado intentando quitar su propio peso, quitar su autoridad. O sea, no basar lo que está diciendo en su propia autoridad. Está diciendo siempre, esto es simplemente lo que dijo Jesús. Desde el primer versículo, dice, yo os cuento
lo que dijo Jesús. Yo soy un testigo simplemente de lo que dijo y enseñó Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Y Juan dice ahora, yo no os cuento nada nuevo, simplemente os cuento lo que dijo el Señor Jesús. No son sus pensamientos e ideas, son las que enseñó Jesús. ¿Y cuál es el mandamiento? Porque no lo dice aquí Juan en el capítulo 2, no nos dice exactamente el mandamiento cuál es. ¿Bien? Pero al escribirlo, él se está refiriendo al mandamiento que dio Jesús a los discípulos, a los cristianos, y podemos encontrar ese mandamiento descrito muy bien en Mateo. Así que vamos a ir rápidamente a Mateo 22, porque los que leían Juan, leían esta epístola, conocían lo que había dicho Jesús, y Juan les está apuntando atrás a lo que dijo Jesús en Mateo 22. Mateo 22, versículo 36, y si alguien podría leer, por favor, Mateo 22 del 36 al 40. Mateo 22, 36 al 40, el que quiera. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Muy bien. Un hombre le pregunta a Jesús exactamente la misma pregunta. ¿Cuál es el mandamiento de la ley? ¿Cómo obedezco la ley? ¿Qué es lo que espera Dios de mí? Bien. ¿Y de qué está hablando? Del Antiguo Testamento, de la ley de Dios, lo que Dios ha dado al hombre para que obedezcamos. Le dice, ¿cuál es el mandamiento? ¿Qué es lo que debo hacer para obedecer a Dios? Y Jesús se lo contesta. Dice, no es algo nuevo, es la ley, es lo que ya se escribió antes. Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y el segundo mandamiento les da también, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Bien? Eso es el cumplir la ley, eso es cumplir lo que Dios quiere del hombre, cumplir nuestro propósito como humanos, amar a Dios, amar al prójimo. Si haces eso, obedeces a Dios. Al final, si vas por los 10 mandamientos, cada uno de los 10 mandamientos cae bajo una de esas categorías. Amar a Dios, no tendrás dioses ajenos. Honrarás al sábado, al día de reposo. ¿Bien? O caen bajo la categoría de amar a Dios, o caen bajo la categoría de amar al prójimo. No robarás, no hurtarás, no matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás. Todas estas cosas pues caen dentro de una de las dos categorías. Y Jesús describe sencillamente lo que es obedecer a Dios. Amar al Padre, amar al Hijo. Ahora, ¿por qué nos dice esto? Porque acabamos de hablar del amor de Dios, ¿verdad? Dijimos, ¿por qué obedecemos? Por nuestro amor a Dios. Por tanto, el mandamiento que está hablando Juan, el gran mandamiento, no es amar a Dios, porque eso es la razón por obedecer. ¿Bien? Aquí lo que está enfocando Juan es en esa segunda parte. Amamos a Dios, porque le amamos, ya lo dijimos, porque Él nos amó antes. Pero por amor a Dios, ¿qué es lo que hacemos? Amamos al prójimo. Eso es, así continúa el argumento de Juan aquí en su epístola de 1 Juan. Amar al prójimo, entonces, no es mandamiento nuevo, dice Juan. Ahora, vamos al próximo versículo, y Juan hace un poco de... esto básicamente es un juego de palabras, cuando lo escribió en griego. Está dando énfasis en dos cosas diferentes. No es escribe como si fuera una contradicción. Al principio del 7 dice, no os escribo un mandamiento nuevo, que dice el próximo versículo, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. ¿Bien? Y estamos hablando del mismo mandamiento, no está hablando de dos mandamientos diferentes aquí. Está hablando de dos aspectos, o dos facetas, del mandamiento, que es cómo obedecer a Dios. No es nuevo porque Dios lo dijo desde el principio, es lo que encontramos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. No es un mandamiento nuevo, dice en el 8, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. ¿Por qué es nuevo?
ahora nos lo va a contar. El que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Ahora, un poco críptico, un poco raro lo que dijo Juan aquí. ¿Os acordáis al principio de la epístola qué significa la luz? ¿O qué es la luz? La verdad. La luz es la verdad, representa la verdad. Dios es luz, dice en versículo 5, en el capítulo 1. La luz está hablando de Dios y lo bueno, lo verdadero y lo bueno. Entonces, cuando dice, las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra, ¿de qué está hablando? Y aquí hay diferencias de opinión, pero yo creo bastante firmemente que Juan está hablando de que cuando vino Jesús, todo cambió. Está hablando del momento del Evangelio, cuando vino Jesús a la tierra. Antes de Jesús no había opción de cumplir con la ley. Los judíos no eran capaces de obedecer completamente a Dios. Bien, y hasta cierto punto, pues las personas eran regeneradas, eran santificadas en el Antiguo Testamento como lo eran en el Nuevo Testamento. De cierta manera podían aprender por salvación cómo obedecer a Dios, pero Jesucristo todavía no había venido. O sea, la obra que abrió el camino a obediencia a Dios, la obra que dio salvación al mundo, todavía no había ocurrido. Por lo tanto, no había ninguna forma de obedecer a Dios. Bien, si no era pues por fe en el futuro y como creyeron y como hicieron muchos de los santos del Antiguo Testamento. Pero en general, para el mundo, no había forma de cumplir el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque únicamente obedecemos por amor a Dios. Y los judíos y las personas antes de la venida de Jesús no entendían a Dios, por lo tanto no eran capaces de amar a Dios como Dios quiere de nosotros, como es necesario amar a Dios. Nosotros, como cristianos en el Nuevo Testamento, bien, desde la venida de Jesús, amamos a Dios. ¿Por qué? Por lo que hizo en la cruz por nosotros. Bien, ¿entendéis cómo es una perspectiva diferente? Nosotros tenemos este motivo por amar a Dios. Nosotros conocemos a Dios porque ya tenemos la enseñanza de Jesús, la revelación completa. Ya no estamos todavía en el proceso de revelación de la verdad, no. Tenemos la Biblia entera, tenemos toda la enseñanza de Dios y tenemos acceso completo, o lo más completo que habrá en este mundo, tenemos acceso al conocimiento de Dios. Ese conocimiento es lo que trae el amor, lo que trae la obediencia. Entonces, cuando Jesús vino a la tierra, todo se hizo nuevo. Y cuando Juan dice es un mandamiento nuevo, está diciendo ahora ha cambiado, ahora es posible para todos nosotros. Y está enfocando todo la aplicación de su enseñanza. La aplicación de amar a Dios significa amar a el prójimo, el gran mandamiento que dio Jesús. Está diciendo que únicamente es posible después de la obra del Señor Jesús en la cruz. Yo estoy convencido de que eso es lo que está hablando Juan. Hay otras posibilidades, otras teorías, pero estoy bastante convencido que eso es lo que estaba diciendo Juan con hablar de un mandamiento nuevo. Si vamos a Juan capítulo 13, rápidamente vamos a ver, no es nuevo esta idea del mandamiento antiguo, el mandamiento nuevo. Bien, y esto lo explica un poquito más. Si vamos a Juan capítulo 13, 34 y 35, lo que está haciendo Juan aquí en su epístola es citar lo que dijo Jesús en la epístola, en el Evangelio de Juan, muchos años antes. Evangelio de Juan, capítulo 13, 34 y 35, tenemos básicamente el mismo mandamiento que vimos en Mateo, lo que había enseñado Jesús al hombre que vino hablándole como maestro.
repite el mandamiento Jesús a sus discípulos en capítulo 13. Juan 13, 34 y 35, si lo puede leer otra persona. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Muy bien, no ha cambiado el mandamiento. Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, lo está revelando a sus discípulos. ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo vemos en ese versículo. Seguimos teniendo el deber de amar a los prójimos, pero ¿qué es lo que dijo Jesús? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Lo que ha cambiado es la historia, lo que ha hecho Dios por el hombre en ese momento. Que améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Bien, el amor que nosotros tenemos por los demás, bien, por nuestro prójimo, eso es lo que nos distingue del mundo, de los inconversos. Y de hecho, ese amor debería atraer al inconverso, atraer al mundo, al Evangelio. Porque estamos hablando de algo que únicamente es cristiano. El amor verdadero viene únicamente en respuesta a lo que hizo Dios por nosotros. Por eso lo llama un mandamiento nuevo. Eso es la transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Dice ahí en el versículo 8, las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra, al final del versículo. ¿Bien? Otra vez tenemos el contraste de las tinieblas, que representa lo malo, el pecado, y la luz, que representa Dios, ¿bien? Lo bueno y lo verdadero. Dice, las tinieblas van pasando y la luz dice, la luz verdadera ya alumbra. Nos estamos acercando a el momento donde no habrá pecado. Y Juan no describe no está diciendo que ha llegado, que las tinieblas ya no existen y que ahora estamos en la luz. Dice, las tinieblas van pasando. Estamos en proceso. Desde que vino el Señor Jesucristo, el mundo está llenándose de luz. Se podría usar así la ilustración. Desde que vino Jesús, la iglesia está cambiando el mundo, está dando el Evangelio al mundo. ¿Y cómo culminará eso? En la tierra nueva que creará Jesús, o el milenio, o en la tierra nueva, cuando Dios reforme la tierra y el cielo. Estamos en un proceso de transición, algo que empezó el Señor Jesús. Y lo que era el problema de pecado, el mundo donde Satanás era el dueño, donde Satanás tenía control absoluto sobre el mundo y sobre los hombres del mundo, sobre lo que pasaba en el mundo. Estamos en transición hasta que el mundo esté completamente sometido a Dios y donde la luz sea lo que define el mundo, no las tinieblas. Y otra vez, es la transición. Juan está enfocándose en lo que hizo Jesús. Él es el comienzo de esa transición de las tinieblas a la luz. Y versículo 9, continuamos, dice, el que dice que está en la luz, acordaos, la luz representa a Dios, el que está en comunión con Dios, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas, todavía en los tiempos antes de Jesús. ¿Bien? No ha sido, y está hablando del Evangelio, no ha sido cambiado por el Señor Jesucristo todavía. Y Juan, que como lo hace muchas veces, habla no usa el color gris, bien, habla en blanco y en negro, muy sencillamente. Habla de, el mandamiento nuevo, que es amar al prójimo, bien, y aquí habla, el contrario es aborrecer al hermano, o amor o aborrecimiento. Inventé una palabra ahí. Bien, solo hay dos opciones. Nosotros cuando pensamos en el amor, bueno, la definición mía por lo menos, muchas veces es, tienes a un lado amor, que sería tratar bien a alguien, tienes a otro lado el aborrecer a alguien, que sería darle una paliza o tirarle una piedra o algo, y la mayoría de las relaciones entre el uno y el otro diríamos que es una zona neutral, ¿verdad? Tendríamos
dos extremos, pues lo consideraríamos ni amor ni aborrecimiento, ¿verdad? Pero notad que Juan no está hablando de tres categorías. Para Juan, o amas al prójimo o aborreces al prójimo. Y esta mañana hablamos un poco de la parábola del buen samaritano, cuando le preguntaron a Jesús qué significa amar al prójimo. Tuvieron solo dos casos, ¿verdad? Fariseo, escriba y samaritano. Ocurrieron solo dos cosas. ¿Quién es el que amó al prójimo? El samaritano, el que activamente fue y le salvó y cuidó del hombre que le necesitaba. ¿Y qué hicieron los otros dos? Y muchas veces diríamos, no, pero ellos que simplemente fue algo neutral, ¿no? Ignoraron un problema. No amaron, pero es que igual tenían otras cosas para hacer, o tenían igual sus razones, sus excusas, y no amaron, pero no diríamos muchas veces que esas personas aborrecieron al hombre que estaba en necesidad. Pero, otra vez, ¿qué es lo que estaba enseñando Jesús? ¿Qué es amar al prójimo? Los que no hicieron como el samaritano, ¿qué hicieron? Aborrecieron al hombre, aborrecieron al que necesitaba ayuda. Existen realmente solo dos relaciones, ¿bien? Amor o lo que la Biblia llama aborrecimiento, lo que nosotros muchas veces llamaríamos pasar de alguien, ignorar a otra persona, pues la Biblia lo llama aborrecimiento, ¿bien? Hay que sacar de la cabeza la idea de que cuando dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está en tinieblas, dice, es que eso no está hablando de mí, porque yo no tengo enemigos serios, yo no le aborrezco a nadie, o solo al vecino, o al que me corta en el coche antes de entrar al barrio, o lo que sea. No, a todos o les amamos, o, según la definición bíblica, les aborrecimos. Hay que entender que solo hay eso, el uno o el otro, ¿bien? Y Juan está describiendo así nuestra relación con los prójimos. Os haría la pregunta, entonces, empezando con los más fáciles del mundo, bien, empezando por los de aquí en la iglesia, no puedes decir, bueno, a estos les amo, a estos les ignoro, o a estos pues les tolero, un poco paso de ellos, o no les trato mal. No, o amo, o amas, o aborreces. Y entre hermanos esto debería ser lo sencillo, debe ser lo más fácil del mundo, amar a los hermanos. Lo difícil que es amar al enemigo, ¿verdad? Y eso es lo que enseñó Jesús, amar al enemigo. El samaritano y el judío eran enemigos, por eso le puso por ejemplo. Lo difícil es la persona que me trata mal en el mundo, esa persona en el trabajo que no me ama a mí y me lo hace saber. Me insulta, me critica, intenta hacer daño de la forma que sea. A esa persona le tolero, digo, mira, pues no le he gritado hoy, he hecho bien. ¿Pensamos así? Pues eso es aborrecer, bien, es amar, sacrificarte por esa persona, o estás en tinieblas. Juan está poniéndolo mucho más difícil de lo que igual parece a primera vista. ¿Bien? Y bueno, yo miro, o yo pienso en cómo trato a las personas alrededor, y veo lo que dice Juan, y como tantas veces me pongo la mano en la cabeza y digo, ay madre, sí, a mí me falta un montón todavía para estar en la luz. Sí, en muchísimos aspectos de mi vida todavía yo estoy mucho más en tinieblas que lo que sería andar en la luz. Y de eso está hablando Juan. El que aborrece a su hermano, podrías decir exactamente igual, el que no ama a su hermano, está andando en tinieblas. Dice el versículo 10, el que ama a su hermano, dice el converso, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Cuando dice ahí tropiezo, está describiendo lo que es bueno, lo ponemos al revés. El que no ama a su hermano tiene tropiezo en su vida. Lo opuesto al amor
no es el odio, ¿bien? No es tratar mal a alguien. Lo opuesto al amor es el egoísmo. ¿Amas a otra persona o te pones a ti mismo antes que esa persona? Esas son las dos alternativas. El fariseo y el escriba no odiaron seguramente al que estaba allí tirado en la calle. ¿Qué hicieron? Fueron egoístas. Dijeron, mi tiempo vale más que el tiempo que pasaría ayudando a esta persona. Yo tengo, pues, la excusa que fuera, se pusieron a ellos mismos por enfrente a su prójimo. Y eso fue el acto de aborrecer al prójimo. El egoísmo es, bueno, igual que el amor es el principio de todos los mandamientos. Miras los mandamientos de Dios y todos vienen a ser, al final, amar a esta persona. Pues el egoísmo, que es el converso del amor, es el principio de todos los pecados. Cualquier cosa que hagas en contra de la voluntad de Dios, cualquier cosa que pues la Biblia llamaría un pecado, empieza con el egoísmo. Empieza con poner mis deseos antes que o los deseos de Dios, si es algo en cuanto a nuestra relación con Dios, o poner a mis deseos antes que los deseos de mi prójimo. Y esa persona que me trata mal en el trabajo, antepongo mi deseo de olvidarme, de irme a casa, de no tener nada que ver con esa persona, o pongo a su interés, o pienso más en él que en mis propios deseos, y pienso, a ver cómo puedo yo mostrar el perdón y la misericordia de Jesús, y orar por el que me ultraja, buscar el bien del que me trata mal. Eso sería el amor. Todo lo demás es egoísmo. Bien, Juan nos describe dos categorías muy sencillas, muy fáciles de entender en cuanto a cómo se trata al prójimo. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Como decía, el tropiezo nos hace caer en más pecados. Y si empieza el egoísmo en una relación entre tú y otra persona, pues de ahí empiezan los demás pecados. De ahí es donde pues vas y le pegas una torta. O las cosas que hablábamos antes de que eso es lo que pensamos del pecado, pues el egoísmo es lo que nos lleva a todos esos otros pecados. Pero el pecado principal es el egoísmo, no es el final cuando le tiras una piedra o lo que sea. En versículo 11 dice, pero el que aborrece a su hermano, otra vez tenemos las dos opciones, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El que no trata al prójimo con amor, y yo ya dije que a mí me falta muchísimo para tratar a mis prójimos con amor. El que no está tratando a su prójimo con amor está en tinieblas. ¿Y cuándo deja así de sencillo? Está andando en contra de la voluntad de Dios. Y hasta que podamos mirar alrededor y amar con el amor de Jesús a todo el mundo, ¿os acordáis? Tantas veces cuando venían las multitudes, Jesús estaba cansado, Jesús quería irse, quería estar a solas. ¿Qué dice? Venían las multitudes y Jesús tenía compasión, era movido por compasión por estas personas pesadas, estas personas que eran egoístas. Dice que muchos venían simplemente para comer, no venían para escucharle, simplemente venían para ver los milagros, como si fuera un mago o alguien que hacía trucos. Jesús era movido por compasión por esas personas, por los soldados que le crucificaron, por los que estaban al lado de él en la cruz. ¿Bien? Jesús tuvo compasión, tuvo amor por todos los que le rodeaban. Y no podemos decir, es que son demasiadas personas, yo no soy capaz de abnegarme, de sacrificarme por tantas personas. Pues nuestro ejemplo en todo siempre es el Señor Jesús. Y Él sí que lo hizo. Él sí que pudo amar a todos sus prójimos, todos los de alrededor. Entonces, cuando nosotros fallamos, pues no estamos en comunión con Dios. No estamos haciendo
lo que sería la vida de un cristiano. No estamos andando en comunión con la luz, estamos andando en las tinieblas. Juan ya dijo al principio, bien, que todos pecamos, todos somos pecadores. Ya hemos cubierto esa parte. Y esto no lo escribe para que cada uno que lea este pasaje y vea y diga, pues vaya, yo estoy en tinieblas todavía. Yo todavía no ando en la luz. Eso no lo dijo para que nos pongamos tristes o para que pensemos que no somos salvos o perdonados por el pecado. Eso lo dice para que veamos cuánto nos falta todavía. Juan se identificaba a sí mismo al escribir estas cosas. Decía, todos somos pecadores, se incluía a sí mismo. Y cada uno de nosotros que no ama perfectamente al prójimo, y yo os reto a mirar a las 10 personas que estén más cerca de ti en esta iglesia, y piensa en tu relación con esas personas, y si puedes poner un tic y decir, pues yo tengo un amor perfecto por estas personas, pues ábrelo un poco más a las 20 personas más cercanas, o a todos los de la iglesia, o a tu vecindario, ¿bien? Y hazte la pregunta, pues yo me llamo cristiano, he sido perdonado por Dios, soy un creyente, yo quiero reflejar la vida de Jesús con mi vida, pues ando como Jesús, ando en la luz o ando en tinieblas. Un mandamiento antiguo que no es nuevo, en el sentido que es lo que pidió Dios siempre del hombre. Dios formó al hombre para glorificarle, y eso significa obedecerle, pero es un mandamiento nuevo en el sentido de que si no fuera por Jesús, absolutamente imposible. Si no fuera por el grandísimo amor de Dios para nosotros, no seríamos capaces de amar. Pero entendiendo lo que ha hecho Dios por nosotros, ya somos capaces. ¿Bien? Entendiendo que es a través del Espíritu Santo, únicamente siendo morados por el Espíritu Santo, somos capaces del amor, pero sí podemos amar, porque Dios nos amó primero. Y ¿entendéis la lógica de lo que ha dicho Juan? Bien, volvemos al principio del capítulo 2, cuando dijo, si conocemos a Dios, le amamos. Bien, no podemos amar a Dios sin conocerle. Si amamos a Dios, obedecemos. ¿Y la obediencia qué significa? ¿Cómo se puede describir prácticamente? Pues la obediencia a Dios es amar al prójimo. No ser egoísta. Poner al prójimo antes que a mí mismo, las necesidades de los de alrededor, antes que mis deseos. Bien. Las tinieblas, y terminamos aquí, las tinieblas ciegan. Es ahí al final del versículo 11. El que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va. ¿Por qué? Porque las tinieblas funcionan así. La oscuridad no te deja saber por dónde vas. La oscuridad no te deja tomar decisiones correctas ni sabias. No puedes escoger el camino correcto en tinieblas. Si estamos en la oscuridad, podemos hacer lo que queramos, pensando que es el mejor camino, pensando que es lo correcto y pensando que es lo apropiado, pero si estamos en tinieblas no tenemos ni por dónde encontrar la decisión correcta. En la luz, con el Señor Jesús, en comunión con Dios, ahí es donde encontramos dirección, ahí es donde ya podemos tomar decisiones correctas, acertadas. Cuando estamos en comunión con Dios, ahí es donde podemos realmente amar, realmente hacer lo que Dios espera de nosotros como sus criaturas. Así que os animo a haceros estas preguntas. ¿Cuánto amo a mi prójimo? ¿Lo hago como lo hizo Jesús? Acordaos que no amar al prójimo, o sea, no nos podemos librar con simplemente no odiar a alguien. Bien, el aborrecer no significa
extremo de tratar mal a alguien, no. Si no sacrifico, si no le pongo a él antes que a mí, bien, y eso significa escucharle, ayudarle. Sacrificio es sacrificio, bien. Si no hago eso, pues estoy aborreciendo a mi hermano. Bien, vamos a orar. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, por lo que dijo el apóstol Juan, y pido que nos ayudes, Señor, a obedecerte mejor. Ayúdanos a conocerte más y a ser más obedientes y a amar más a los de alrededor. Pido que nuestro testimonio sea usado por tu Espíritu Santo para traer a otras personas al Evangelio, y que tú nos puedas usar para traer la salvación a otras personas que son igual de inmerecedores de tu amor que lo que somos nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo y con gracias. Amén.